¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Esto es... Para toda la bandita cinéfila, agarren sus palomitas, porque les traigo mi análisis sobre la película Las Formas Antiguas, esta película de suspenso terror de Christopher Allender, que se estrenó el 25 de agosto de este año 2021 vía la plataforma Netflix, con una duración de 1 hora 30 minutos. Yo llegué a ver en Facebook que muchas personas estaban haciendo comentarios y críticas negativas a esa cinta, y pues a mí no me gusta juzgar ninguna película hasta verla. No me quise quedar atrás y le di una oportunidad para verla. Y aquí lo que pasa es que como retrata lo que son las culturas mexicanas, pero en el pasado, trayendo todo eso a la modernidad, a la actualidad. Y es por esta razón que muchas personas no la entienden, porque no tienen el conocimiento de lo que trata, de esos usos y costumbres de esas culturas que son mezcladas. Para aquellos que se pregunten ¿y de qué trata? Reinterpreta los usos y costumbres de esta tribu, cultura o comunidad, como le quieren llamar, famosa por su práctica ancestral de brujería y chamanería. Hay personas que me tocó ver en los comentarios que decían, pues era lo que la gente cuenta, otra película más. Quizás se debe a esto, a que nosotros estamos acostumbrados a lo que es, pues, ver una versión diferente de eso, de las posesiones, de los fenómenos paranormales. Entonces, más bien, esto no viene siendo tanto paranormal, sino la explicación de las formas antiguas, pero tratadas en prácticas y rituales de nuestros ancestros, aplicados en la forma actual, es decir, en lo moderno. Y a decir verdad, la película solo nos permite ver pequeños flashbacks de cuando Cristina está en la cueva. Con eso nos quiere dar a decir que ella, cuando la visita, aunque estaba prohibida, ve a una entidad, o sea, no nos dejan ver clara a la entidad. Entonces, eso significa, o sea, que cuando ella fue realmente poseída. Y yo, al investigar, me di cuenta que la boca en realidad es un nombre que solamente le pusieron a la hora de filmar. Esta boca se llama la Cueva del Innombrable. ¿Por qué? Por la forma que tiene, y no se puede acceder a ella por lo mismo, porque pues en esta se hacen trabajos de brujería bajo astral, magia negra, solamente pidiéndole permiso al brujo mayor. Entonces, han de preguntar cómo entenderla. Como todo curioso, les cuento el chisme sobre los brujos de Catemaco y por qué en Veracruz se destaca la brujería. Veracruz, un estado que es muy conocido gracias a su cultura y tradiciones nacionales. Sin embargo, no lo es todo, porque hay un lugar ha logrado capturar la atención de muchos de sus visitantes. Sí, se trata efectivamente de Catemaco, un lugar que gracias a sus antepasados, gracias a sus ancestros y gracias a todas las tradiciones que les dejaron, es conocido por los brujos, chamanes y curanderos. Pero ¿cómo llegó esta tradición a este lugar y cómo es que se ha podido mantener pues el tiempo? Bueno, aquí ya nos remontan en la prehistoria, en la época prehispánica, las diferentes culturas que había. Durante la época de la prehistoria se les puso a los chamanes, a los hechiceros, brujos y curanderos en diferentes posiciones sociales y culturales. Los mexicas tenían clasificado a 40 diferentes tipos de curanderos, los cuales eran venerados por sus diferentes habilidades y conocimientos. Sin embargo, durante la conquista, que fue una época en la que se dieron muchas mezclas debido a que habían esclavos provenientes de diferentes sitios como África, Cuba y Haití. Entonces, imagínense, todas estas culturas con sus diferentes usos y costumbres de cada una de las regiones de cada tribu. Entonces, al convivir y al mezclarse con la nuestra, dio como resultado todas estas mezclas de diferentes usos y costumbres que dieron como resultado pues lo que somos ahora. La religión católica se mezcló junto con la santería cubana y el vudú haitiano, el curanderismo mexica y tradiciones olmecas. Brujería moderna. Existe toda una jerarquía y solamente se conocen lo que son 6 brujos mayores. Esos se conocen por la edad, que bien 2 de ellos han sido 2, uno de 70 años y uno de 52. Y no se puede negar el hecho de que ese tipo de prácticas y que las personas ya han perdido la fe debido a que hay muchos charlatanes, es decir, las personas que de repente ponen sus puestos que del tarot, que leen el futuro, que hacen limpias, que hacen trabajos. Entonces las personas, al confiar en este tipo de gente y quedar defraudadas, pues han perdido la fe. Pero
Sin embargo, en este lugar, en Catemaco, la gente aún sigue creyendo en eso, en las poderosas limpias. Por último, y antes de comenzar ya con lo que es la explicación de cada uno de los elementos de esta cinta, para no adentrarme mucho en lo que son este tipo de actividades, lo único que sí les puedo compartir con ustedes es que un viernes de marzo, los hechiceros y brujos de Veracruz se reúnen en un lugar secreto para permitir aumentar su poder y limpiar su alma. Es decir, cada tipo de brujos, es decir, los buenos y los malos, o también conocido como magia blanca, magia negra, se reúnen cada uno en su lugar con cada tipo de ritual, justamente para eso, para poder seguir con sus trabajos de cada tipo. Ya después de decirles todo esto, aunque era necesario para aquellas personas que si no han visto la película, pues quizás sea un spoiler, es necesario entender todo eso, es decir, todas las tradiciones, usos y costumbres de nuestra prehistoria y toda la mezcla que se produjo. Las formas antiguas, que son esos rituales que se usaban en los tiempos prehispánicos para sus diferentes usos. La gallina, que vemos que esta entidad descortiza, se usa en la mayoría de rituales de magia negra. Brujos o brujas son personas que conforme a los años y al tiempo van desarrollando esas habilidades que tienen especialmente para alcanzar a ver o trabajar con ese tipo de entidades. La boca, que en esta ocasión se le llama así, pero realmente no existe. El lugar sí. Esos lugares prohibidos son prohibidos justamente por el trabajo que se ha hecho a lo largo del tiempo, de los años, por gente, ya sea por grupos en cuestión de fuerzas oscuras, y que al estar frente a frente con ese tipo de entidades o fuerzas, pues nos provocan a nosotros una reacción mal ritual. Tanto en la magia blanca como en la negra es un medio por el cual se trabajan energías y más que nada se trabaja con el alma y sirve para o sacar una entidad o insertar una entidad, o bien para trabajar con alguna energía de alguna persona, transformar la energía que transmute, o puede ser insertarle una mala energía. Escupir líquido. En la cinta vemos que Xavi escupió un líquido. Este líquido es muy especial a la hora de hacer rituales porque es un símbolo de protección que nos dan especialmente ya sea los asistentes, los brujos, curanderos y ese tipo de personas que se dediquen especialmente a hacer ese tipo de trabajos, ya que con su energía trabajada, purificada, se encargan justamente de eso, de darnos una protección y de brindarnos su energía al estar haciendo ese tipo de trabajos o rituales. Las serpientes normalmente se manifiestan en los lugares donde se tiene energía negativa o cuando hay una carga de energía negativa, ya sea en algún lugar o se trate de alguna persona. Instructivo o investigación del ente. Aquí es donde viene su nombre, quién es, de dónde procede y cómo se le puede destruir. Marcar el territorio. Cada ente, y en las diferentes películas los hemos visto, cada entidad maligna tiene su propia forma de dar a decir que ya la persona le pertenece, y en la mayoría de las películas es mediante una mordida, ya sea en el brazo o en algún costado del cuerpo, que en este caso son las garras que se dejan aquí, y pasó con la mamá de Cristina, con Cristina y con Miranda, que al tenerla pues obviamente su actitud y su comportamiento ya estaba cambiando a lo contrario de lo que eran. Muñeca, ese tipo de objetos que son de tela ya son objetos que son trabajados previamente por brujos, chamanes o curanderos y que tienen la función exclusivamente de protección, o bien los brujos mediante este tipo de objetos suelen introducir otros entes para regalárselos o vendérselos a otras personas y que esas los vendan o regalen a otras personas, pero ya tengan un trabajo hecho y con alguna mala intención. La sal, en la escena donde vemos que Cristina deja inconsciente a Xavi y que se quiere escapar, vemos que al momento de querer escapar no puede, ya que hay una protección invisible que lo impide. Entonces la cámara nos deja ver que hay un caminito de sal. La sal es para protección de espíritus, es decir, si ustedes ponen sal ya sea en una línea o mediante un círculo, cuando es el círculo y ustedes están dentro, les ayuda a que el ente no pueda afectarles, y en caso de que tengan una línea es para que el ente no pueda entrar a donde ustedes están o a donde ustedes están protegiendo. Elementos u objetos de esta entidad. En algunas de las películas nos dejan ver que juntan lo que son reliquias, objetos de estas personas. ¿Y para qué sirven? Bueno, sirven para el momento en que uno que hace un ritual o bien está trabajando para destruir al ente, se colocan estos objetos mediante otros objetos curativos o bien ya trabajados, se mezclan y sirve como una poción o un antídoto,
y así poder debilitar y destruir a este ente. El niño, que solamente, y no sé si se dieron cuenta, que Cristina es la única que lo podía ver, hasta en la última de las escenas donde ya el ente se deja ver mediante el niño. Bueno, el niño son los entes, el niño o bien puede ser una niña, es el ente, nada más que los entes toman la forma de algún ser inocente, que en este caso es un niño, y así poderse ganar nuestra confianza. Desde mi punto de vista y al llegar a leer comentarios negativos hasta esta cinta, me doy cuenta de que quizás el director y los creativos a la hora de estar haciendo ese film no lo plantearon también. Lo digo porque no muchas personas lo entendieron y yo al hacer este análisis e investigación pues me di cuenta de muchas cosas. Entonces si nos ponemos a ver de nuevo la película, le faltan muchos elementos. Al inicio sí nos dejan ver qué sucede con la mamá de Cristina. Es bueno porque pues también si en la película hubieran mencionado nada más a su mamá, nosotros nos estuviéramos preguntando ¿y qué le pasó? O qué fue lo que le sucedió. Un punto bueno. Aquí lo que le faltó es darnos más explicación de estos rituales, estos elementos de qué son las formas antiguas, porque en la escena donde está Xavi hablando con Cristina, Cristina es quien realmente le pregunta acerca de eso, o sea, cómo él y su mamá, Luz, la bruja, comenzaron este negocio y le hace una pequeña anécdota. Entonces desde ahí nos están diciendo que ese tipo de personas, los brujos, no son personas que hacen su trabajo en sí porque sí, sino que son personas que ya cuentan con tiempo y experiencia para hacer esto. Además, son personas que se dediquen específicamente a esto, personas que ya son especializadas en este tipo de ámbitos. Por otra parte, también están las raíces mexicanas, en donde ya el último, cuando Cristina acepta sus orígenes, se escucha una canción de La Llorona. Entonces, toda la cinta nos habla de eso, de las raíces mexicanas, pero sin embargo, el contexto, el trasfondo que les faltó explicar es esto: cómo es posible que estas prácticas siguen en pie, que sigan vigentes, y cómo fue que se dio desde atrás a lo que es el ahora. Otro elemento que podríamos recalcar, el mandato de Cristina de no ir a esa cueva, porque ya muchas personas le habían advertido, incluso Miranda, y yo me imagino que también ella al hacer esta investigación se pudo dar cuenta de que es un lugar prohibido. Entonces cuando a nosotros nos prohíben algo es precisamente por eso, porque saben que nos puede pasar algo, tener una consecuencia. Entonces también este punto es muy bueno, porque la enseñanza o lo que nos quieren mostrar es: si tú te metes con algo prohibido, algo que no está a tu alcance, no lo hagas, porque podría tener consecuencias negativas, y así lo vemos en este caso con Cristina. Y el mismo caso fue con Carson, quien al atender la llamada de Cristina de auxilio, él al llegar a tierras mexicanas, a Catemaco, él llega solamente a esta cueva, y ya en la parte final de la cinta, donde está en el cortito donde justamente estaba Cristina se le queda viendo y dice: es que tú lo tienes. El cuarto donde mantienen a Cristina durante básicamente toda la cinta está trabajado, tiene tanto elementos oscuros como blancos, es decir, las paredes son totalmente oscuras, solamente tiene poquitos fragmentos de blanco. Los dibujos que están a un lado ya son dibujos que están trabajados, incluso durante los rituales nos dejan ver las formas. Esas formas son para protección y trabajos que se hacen para el ente, que es cuando están en aquella conversación Cristina y Xavi, que de a partir de esa escena, pues al momento de que ya no se sabe qué va a pasar cuando Luz, la bruja, muera, el negocio quizás va a morir. Entonces, algo que sí nos muestran es que Luz tiene aquí rasgado, que es justamente el ente. Uno se pregunta, o sea, ¿cómo pudo llegar a suceder esto? Ya al enfrentar al ente que tiene a Cristina, vemos que en uno de sus flashbacks, o en uno como de sus meditaciones, se puede decir, el ente le hace la misma marca. Entonces, si nos ponemos a pensar, quizás Luz, la bruja, al momento de también hacer un trabajo, ella tenía los dos ojos. Entonces, al momento de ver a la entidad le quita uno, y por eso vemos que al inicio de la cinta donde Luz sale por primera vez, voltea hacia un lado y con un ojo, o sea, el ojo bueno, porque el otro fue tachado por la entidad. Y sucede lo mismo con Cristina, que al momento de ver al ente se queda sin un ojo, solamente el otro ojo, y cuando nota que Miranda anda mal también, hace lo mismo, se le queda viendo y voltea a un lado. Misma escena que con Luz, y al momento donde está Carson es lo mismo, se le queda viendo a
al ojo, donde ve que se mueve un poquito, se dilata, es decir, la entidad, y voltea a un lado y dice, lo tiene dentro. He llegado hasta el final de este video, mi explicación y análisis de la película Las Formas Antiguas. No se olviden de activar la campanita si es que quieren seguir viendo mis videos. Igual si se me fue algún otro dato o bien ustedes quieren que haga mi explicación de alguna otra película, me lo pueden dejar debajo en los comentarios o bien enviarme un mensaje a las redes sociales que voy a dejar debajo en los comentarios. Muchas gracias por ver mi video. Esto fue